Arrancamos un nuevo mes en el mercado y como es costumbre en el canal vamos a revisar 3 empresas que pueden ser una oportunidad para este mes. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en el video de hoy revisaremos un gigante en la fabricación de equipos para centros de datos, Dell. Además, un retail que no le ha estado pasando muy bien, pero que recientemente un gran inversor acaba de agregar posiciones, NAI. Y la cereza de este pastel, la empresa que fabrica las máquinas con las que se hacen los semiconductores, ASML. Como siempre, revisaremos su último reporte de ganancias, gráfico y su precio objetivo. Arrancamos con la empresa que está liderando la fabricación de servidores orientados a la IA, Dell Technologies. La compañía pudo superar las estimaciones de ventas y beneficios, reportando ingresos de 25.000 millones, un 9% más que el año anterior. Este impulso en las ventas se debió en gran parte a su segmento de soluciones de infraestructura, que fabrica servidores y sistemas para centros de datos, el cual logró un crecimiento año tras año del 38% hasta los 11.650 millones. Los EPS fueron de 1,89 por acción. Dell pronostica que para su próximo reporte de ganancias genere ingresos en torno a los 24.000 a 25.000 millones de dólares y unos EPS de $2 por acción. Pasemos con el análisis gráfico de Dell. En lo que va del año, las acciones de Dell llevan una subida del 74%. En el gráfico, Dell se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 21%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Dell tiene un fair value de unos $112 por acción. Actualmente los analistas le dan a Dell una calificación de compra con un precio objetivo de 144,59. Mi opinión sobre Dell. Esta es una compañía que está capitalizando el boom de la IA. Se espera que su segmento de soluciones de infraestructura siga creciendo con mucha fuerza. Además que su asociación con Nvidia les ayuda a proporcionar a sus clientes una cartera de productos, soluciones y servicios diseñados a medida para cargas de trabajo de IA. Antes que pasemos con la segunda empresa, no te olvides suscribirte y darnos un gran like para apoyar el crecimiento del canal. La siguiente compañía es un retail líder en el sector de calzado y ropa deportiva, NAI. La empresa los últimos trimestres no la ha pasado muy bien, teniendo que hacer cambios muy profundos a lo interno, lo que causó la salida de su antiguo CEO. En su último reporte de ganancias, NAI presentó resultados mixtos, dado que cumplió con los beneficios pero se quedó corto en las ventas, presentando ingresos de 11.590 millones, un 10% menos que el año anterior. Las ventas directas de NAI cayeron un 13% a los 4.700 millones, mientras que las ventas digitales de NAI cayeron un 15%. Su EPS fue de 70 centavos por acción. El 14 de octubre, NAI estrenó nuevo CEO, el señor Elliot Hill, un veterano de la compañía que tiene más de 32 años de trabajar en NAI. Otras dos noticias que sí no le gustaron a los inversores de NAI en el último reporte de ganancias es que la empresa canceló su orientación para todo el año, indicando que esto le da oportunidad al nuevo CEO de tener mayor flexibilidad de conectarse con los empleados y equipos, además de evaluar las estrategias y tendencias comerciales actuales. La otra noticia es que NAI pospuso su Día del Inversor, el cual estaba programado para el mes de noviembre. Hasta el momento no se conoce la nueva fecha. Pasemos con el análisis gráfico de NAI. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 26%. En el gráfico, NAI se encuentra en la parte media de un canal bajista, con un recorrido hasta la parte alta del 18%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Según Morningstar, NAI tiene un fair value de unos $117 por acción. Actualmente los analistas le dan a NAI una calificación de compra con un precio objetivo de 92,19. Si queremos ver las acciones de NAI subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 65 centavos por acción sobre ingresos de 12.210 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Mi opinión sobre NAI. La empresa se está enfrentando a varios cambios que debe ejecutar si quiere mejorar el rumbo de la compañía.
necesita incrementar sus ventas a través de sus socios mayoristas y empezar a innovar en nuevos calzados, al igual de crear nuevas asociaciones con deportistas reconocidos. Se conoce que con los años de experiencia del nuevo CEO, este conoce muy bien a los socios minoristas y se espera que conecte con estos para impulsar las ventas en este segmento. Además de que los estímulos en la economía china también le servirán a Nike. Otro impulso que sufrió la compañía fue la adquisición del gran inversor Bill Ackman, el cual en su último reporte entregado a la SEC se pudo evidenciar que inició una posición en Nike por un valor de 3 millones de acciones a un precio promedio de $84 la acción. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con una de las acciones que está siendo muy seguida por muchos inversores que quieren invertir en semiconductores. ASML. La empresa presentó resultados mixtos, dado que pudo cumplir con las ventas, pero se quedó corto en los beneficios, entregando ingresos de 7.500 millones de euros, un 12% más que el año anterior. ASML el día de su reporte presentó un error técnico, el cual lo llevó a presentar antes de la fecha sus resultados. La empresa tuvo su peor caída desde su salida a bolsa, cayendo en un solo día más de un 15%, borrando más de 52.990 millones en capitalización de mercado. Y te preguntarás, Alex, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente fueron dos cosas. La primera es que la compañía presentó reservas netas para el trimestre de 2.600 millones, muy por debajo de la estimación del consenso del mercado, que esperaba 5.600 millones. Y la segunda fue un recorte en su previsión de ingresos para el 2025. Ahora ASML espera que los ingresos estén en torno a los 30.000 a 35.000 millones de euros. Para el cuarto trimestre, ASML espera que los ingresos estén cerca de los 8.800 a 9.200 millones de euros y el margen bruto entre el 49% al 50%. Pasemos con el análisis gráfico de ASML. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 5%. En el gráfico, ASML se encuentra en la parte media de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 26%. El MACD se encuentra bajista y el RSI acercándose al terreno de sobreventa. Según Morningstar, ASML tiene un fair value de unos $935. Actualmente los analistas le dan a ASML una calificación de compra con un precio objetivo de 917,67. Mi opinión sobre ASML: la compañía con estas previsiones está tratando de ser más cauta, dado que se está evidenciando que si bien la IA sigue teniendo un gran potencial de crecimiento, otros sectores del mercado están tardando más en recuperarse. Otro punto que está golpeando fuerte a ASML son las nuevas restricciones de Estados Unidos y Holanda hacia las exportaciones de sus productos a China. Este trimestre las ventas de China representaron un 47% de los ingresos de la compañía, así que este es un punto que hay que considerarlo de cerca. Otra empresa de semiconductores que reportó hace poco y que la revisamos en el canal fue Taiwan Semiconductors. Conoce su precio objetivo en el video que te dejo en la parte de arriba.